Amigos, bienvenidos a esta segunda parte de nuestro video sobre figuras y su pintura básica. En este vamos a tratar la preparación de las figuras para poder llevar, digamos, un buen acabado y tener unos buenos resultados. Entonces, vamos a entrar en materia de una vez. Como habíamos mostrado en el video anterior, teníamos estas figuras. Esta es en escala 1:35 de un soldado y tenemos otras aquí en unas escalas más pequeñas. En esta primera parte vamos a trabajar sobre algunos detalles de esta figura en particular. ¿Cuáles detalles son esos? Es muy sencillo. Cuando nosotros unimos las piezas, nos pueden quedar ciertos espacios y ciertas uniones que nosotros pues debemos desaparecer, como cuando armamos un avión o cuando hacemos uniones de las torretas de un tanque. Entonces, para eso lo que vamos a hacer es utilizar una mezcla que me gusta preparar a mí, que es muy sencilla. Yo ya la tengo aquí preparada, pero ya les voy a decir cómo se hace. Es muy sencillo. En una tapita de estas como de gaseosa muy pequeña, van a colocar una porción de masilla de modelismo, como la de Tamiya o la de Squadron, del tamaño de una alberja, ¿sí? Redonda, pequeñita, más o menos es una esferita de unos 8 milímetros por 8 milímetros, digamos, como para hacer una referencia geométrica al respecto, y se coloca con un poquito, unas gotas de disolvente para pintura química. Nosotros acá en Colombia lo llamamos thinner acrílico, pero pues no sé en otros países cómo lo conozcan, pero disolvente para pintura base aceite, para pintura como esmaltes, o sea, thinner. Espero que lo puedan encontrar allá. Simplemente colocamos unas goticas y vamos a dejar que esta mezcla se haga. ¿Y esto qué es lo que va a hacer? Pues cogemos un palillo y vamos a empezar a mover esta mezclita así suavemente. Esto toma un tiempito, más o menos entre 15 a 20 minutos en deshacerse, de pronto a veces un poco más, depende de qué tan dura o suave esté la masilla. Y vamos a hacer con eso una masilla más práctica para untar con pincel, con un pincelito que ya vamos a buscar uno pequeñito, que puede ser uno como este, por ejemplo, ¿sí? Con el que vamos a aplicar eso. Entonces vamos a dejar que esto se deshaga y ya volvemos y les muestro cómo queda y hacemos el proceso de aplicarla en esas uniones para desaparecerlas. Ya tenemos listos nuestra cremita o nuestra masilla en forma de cremita mucho más disuelta, que vamos a utilizar para poder rellenar esas fisuritas y pulir esas uniones que tiene la figura. Nosotros podríamos pensar que tal vez si colocamos los accesorios que tiene en la cintura o en el pecho o en diferentes partes de la figura, podríamos tapar eso y no se necesita, pero es mejor hacerlo antes, cosa que después colocamos los accesorios y nos aseguremos de que no se vayan a ver esas ranuras, ¿ok? Entonces esto es muy sencillo. Vamos a tomar un pincel como les mostré y vamos a colocar en la figura, en la parte donde está, lo vamos a colocar de esta manera muy suavemente, ¿sí? No como si estuviéramos pintando, sino como si estuviéramos depositando la masilla para que ella tape. Permítanme, yo enfoco bien y ahí entonces podemos mirar. Entonces hacemos un cinturoncito alrededor. Hay que procurar que esté bien puesta la figura a nuestra plastilinita o lo que sea que estemos usando, de pronto unas pincitas o cualquier medio para sujetarlo. Incluso en esta parte todavía la podemos sujetar con nuestros dedos. Entonces volvemos aquí a donde estamos haciendo esto y vamos a terminar de colocar acá. Entonces esto nos da una ventaja muy grande, y es que aquí vamos a colocar un poquito de disolvente para limpiar el pincel de excesos, ¿sí? Y tenemos aquí un trapito, porque si de pronto manchamos la figura en donde no queremos, bueno, esto pues ustedes lo hacen con mucha más calma ya. Entonces ahora continuamos. Entonces colocamos acá
y ya vemos que nos quedó. Entonces la masilla cuando seca se recoge, ¿sí? Entonces hay que esperar a que se seque para ver qué tanto se recogió y volver a repetir este proceso entre 1 a 3 veces. Este mismo proceso lo podemos hacer sobre los hombros, ¿sí? En la unión de los brazos, correcto, y no tan necesario de pronto en los zapatos, puesto que de todas maneras acá sí tenemos el borde del pantalón que hay que tener en cuenta. Perfecto, entonces vamos a mostrar aquí un poquito lo que hicimos. Vamos a repetir el proceso y vamos a colocar la masilla en donde se requiere, y ahorita venimos y les mostramos el resultado de esta primera etapa de la preparación de las figuras. Mientras nuestra figura se seca la masilla en el proceso que mostramos anteriormente, vamos a iniciar con estas figuras que tenemos acá, y otro proceso que es muy importante, al que también le debemos hacer a todas las partes de plástico, que es el de retirar la rebaba o el proceso sobrante que queda después de la inyección. Este proceso se puede hacer de dos maneras. Uno es con un bisturí que tenemos de este tipo, con una cuchilla X-Acto número 11. Procedemos con mucho cuidado a raspar la figura para quitarle ese borde. Esto se hace de manera perpendicular a la figura, o sea, la cuchilla tiene que estar recta contra la figura, no inclinada, porque no queremos que le vaya a quitar un pedazo del plástico. Entonces esta figura, esto lo vamos a hacer con mucho cuidado para quitar esa rebabita. También es el mismo proceso que debemos hacer en una figura pequeña en escala 1/72 o inferior, ¿sí? Esto debemos hacerlo, tomarnos el tiempo con mucho cuidado. La cuchilla puede o no estar tan afilada, de todas maneras hay que tener cuidado de no enterrarla dentro del plástico, y obviamente pues también tener cuidado con los dedos. Ahora, para la parte de la cabeza y el casco, entonces tenemos una lija. Esta es una lija 400 roja para madera, que son muy buenas, se utiliza seca, o sea, no se utiliza con agua, y vamos a colocarle un poquito acá en la cabeza para lijar la unión del casco. Entonces es importante lijar suave, ¿sí? Que no se vayan a perder los detalles. Ahora, si les gusta más la lija, con la lija también se puede retirar la rebaba. Es muy importante que nosotros hagamos este proceso y que no se vean en las figuras esas rebabas. Entonces vamos a retirarlas lo mejor que podamos, nos vamos a tomar el tiempo necesario para hacer esto, porque ya después la idea es que cuando vayamos a empezar con el proceso de pintura no estén en ninguna parte. Entonces aquí vamos a retirar todo este tema. Ahora, hay algunas figuras que podemos utilizar, los scribers que les mostré. Aquí tenemos estos tres. Voy a utilizar en este caso este de tamilla, y podemos hacer algunas funciones como tratar de ayudar a profundizar de pronto algunas cositas de detalles en la ropa, ¿sí? Para darle un poquito de profundidad aquí, digamos, a los cinturones, a las botas. Dependiendo de la figura, pues vamos a necesitar utilizar diferentes tamaños de punta para poder mejorar los detalles. Estos detalles, esta parte es muy opcional. Si ustedes ven que la figura les parece que está bien y no quieren detallarla de esa manera, no hay ningún problema. Se acostumbra mucho a hacerlo en las figuras 1/35 que vienen de plástico para mejorar los detalles. Hoy en día las figuras vienen muy bien inyectadas y casi no se requiere, pero pues hay muchos detalles. Esto es un pasito que se debe hacer. Aquí yo estoy mostrando cómo se hace, pero pues por el tema del video requiere tener, digamos, mucho más control. Entonces por el tema del video solamente estoy mostrando en qué partes lo haría y cómo lo haría.
pero ya ustedes allá, si quieren detallar su figura dándole un poquito de profundidad, por ejemplo, digamos acá en esta parte de la solapa, entonces hay que raspar con mucho cuidado para que empiece a retirarse un poquito del plástico y así se vea ese efecto de que está la solapa doblada encima del saco. Entonces con este paso vamos a hacer otra pausa, vamos a arreglar estas figuras y ya venimos a mostrar el tema de la preparación y los pasos finales. Continuamos con nuestro video, la segunda parte de nuestro taller básico, y como ya habíamos explicado, pues entonces ya tenemos aquí aplicada la masilla en la figura. Esto ya secó un periodo más o menos de unas 2 horas o 3 horas, y ya vimos que la que le aplicamos fue suficiente para poder empezar al siguiente paso, que es simplemente lijar esta masilla con la lija que les había comentado, la lija 400 roja para madera, que vamos simplemente a lijar de esta manera. Esta parte es muy sencilla, al estar la masilla diluida como la preparamos en este mismo video, eso nos va a facilitar lijar las cosas, ¿no? Tenemos que tener cuidado de todas maneras de no dañar los detalles de la figura. Entonces vamos a hacer esto para poder avanzar en el siguiente paso, que ya es la imprimación. Entonces claro, antes de imprimar, ya ahora sí debemos escoger cuáles son en el caso de esta figura que estamos armando, cuáles son los accesorios que vamos de una vez a incluir en la figura. Entonces este pasito vamos a terminarlo. Quería mostrarles aquí, simplemente es una cuestión de lijar normal, muy sencillo. Estas lijas rojas para madera son muy buenas, y como les decía, de grano 400. Entonces terminamos esta parte de lijar y ya volvemos con la figura con sus accesorios puestos para la siguiente etapa y ya parte final de este segundo video. Continuamos así con nuestro video, la segunda parte del taller básico, donde ya tenemos la figura de 1.35 con todos los aditamentos, accesorios instalados, como lo pueden ver, incluso el arma. Ahora, esta parte yo quiero dejarla opcional en cuanto al arma se refiere, ya que pueden pegarla y pintarla después, o pintarla primero y pegarla después. ¿Cuál va a ser el problema con la segunda opción? Que si la pintamos primero y después la pegamos, tenemos que tener mucho cuidado cómo la pegamos, porque no queremos que la pintura se vaya a dañar con el pegante. Por lo que yo lo hice al contrario, primero la pegué para después detallarla. Entonces ya fueron lijadas como les mostré en la sección anterior, y están listas para la parte de la imprimación. Ahora también quiero mostrarle lo siguiente en estas figuras. Como se darán cuenta, tenemos aquí unos pedazos del árbol de partes del sprue que son sobrantes, los cuales cortamos y utilizamos con un poquito de pegante para pegar al pie de la figura. Con eso la podemos manipular para el proceso de pintura. Ya después la podemos soltar muy fácilmente, porque pues estas son uniones planas que no tienen mucha fuerza, y lijar un poquito el pie si es el caso para ya donde vaya a estar la figura colocada. Entonces lo mismo hicimos acá en esta figura de este animalito. Y también tenemos aquí a este piloto, al cual en escala 1.48 lo va a acercar. Lo colocamos en la parte pues donde va a ir el asiento, que esa parte pues no necesita incluso llevar pintura, así que no nos va a afectar. Y así tenemos nuestras figuras, incluso las más pequeñas, también de la misma manera. Esto nos va a facilitar
trabajar las figuras, ¿no? Para la pintura. Entonces, ahora lo único que vamos a hacer es utilizar primer. Vamos a utilizar primer blanco. El primer blanco se recomienda para las figuras, para darle un mejor tono a la ropa de las figuras y también al tono de piel. Es como, digamos, como una buena base clara para que las figuras no vayan a quedar con una pintura gruesa. Pues es muy importante que la piel, la cara, las manos, todas las partes donde vaya piel, pues no vaya a haber una pintura gruesa. Entonces ya vamos a pasar a hablar en el siguiente video sobre el tema del color, pero por ahora recomiendo primer blanco. Si no tienen primer blanco, pueden utilizar un primer gris o pueden utilizar una pintura blanca base aceite, preferiblemente un esmalte, pero mate, que no vaya a ser brillante. Entonces esta parte pues es muy sencilla. Colocamos en nuestro aerógrafo un poco del primer, ¿sí? Este primer está listo, sin embargo lo agitamos un poquito, probamos en un cartoncito que esté saliendo perfectamente y vamos a empezar con la figura más grande a pintarla muy suave, sin aplicar demasiada pintura. Recuerden, las figuras por lo pequeñas queremos preservar los detalles. Demasiada pintura pues nos van a ocultar los detalles. Tampoco pretendamos que de una sola pasada pues nos van a quedar ya ellas totalmente imprimadas, ¿no? Entonces vamos a hacer una primera capa muy suave. Aquí vemos que esta figura está sujeta por los zapatos con esta plastilina, entonces los zapatos los podemos pintar lo que se ve ahí. Ya después que la parte de arriba esté seca, podemos separarla y pintar los zapatos. Entonces acá tenemos nuestra primera capa y así vamos a hacer con las demás. Por ejemplo, tenemos esta figura a la cual le habían hecho una pintura con un azul brillante. No se deben utilizar tonos brillantes en las figuras, por mucho de pronto algún tono semi brillante o satinado si estamos hablando de alguna prenda de cuero, pero sin embargo es siempre mejor tratar de mantener acabados mates. Entonces vamos a pintar, aplicar el primer para empezar a cubrir nuestra figura. Recuerden que el primer también nos va a ayudar a la adherencia de los colores, por si vamos a utilizar acrílicos, ¿sí? También nos va a mostrar los detalles de los pegues y de las uniones. De pronto por ahí aparezca una rebabita que nos hizo falta, entonces el primer va a ser muy útil para eso. Y así voy a pintar una de las pequeñitas. Igual, a pesar de que es más pequeñita, también lo vamos a hacer con cierta distancia, más o menos entre la figura y el aerógrafo hay unos 5 a 6 centímetros de distancia. Entonces acá se pueden dar cuenta que en esta base de tamilla que yo tengo, o pueden utilizar un pedazo de icopor si no tienen una base de tamilla, un pedazo de poliestireno expandido, que es, aquí en Colombia lo llamamos icopor, o cualquier cosa en la que ustedes puedan, o una tablita. Hay gente que compra unas tablitas y les hace unos huequitos con un taladro para poder sujetar estas piezas. También es buena idea. Aquí hacemos la más pequeña y así vamos a terminar todas las figuras. Entonces, cuando las figuras son de plásticos claros, al principio no vamos a notar mucha diferencia, pero cuando el primer seque, vamos a ver cómo los detalles de la figura se realzan, que es una de las cosas más importantes que necesitamos tener en cuenta, y por eso utilizamos el primer, para que la figura se le realcen los detalles y así podamos nosotros identificar bien lo que vamos a pintar. Entonces miren, en este caso por ejemplo podemos ver que aquí al brazo le falta un poco de retirarle aquí la rebabita. Entonces para esas cosas nos sirve también el tema del primer. Entonces vamos a terminar de ponerle primer a estas figuras, y con esto ya yo lo voy a hacer fuera de cámara, pero con esto pues despedimos esta segunda parte del taller.
que es la preparación de las figuras y el primer. Entonces es muy importante, señores, que tengamos en cuenta estos pasos y dejar secar el primer bien. Yo recomiendo entre 6 a 8 horas antes de empezar a aplicar el resto del proceso. Entonces aquí ya tenemos nuestra, bueno, se nos acabó el primer y con eso entonces por ahora es suficiente. Entonces vamos a despedir este video. Muchas gracias por ver esta segunda parte. Recuerden, en la descripción del video les dejo todos los enlaces de mis espacios, tanto de la página web productosescala.com como de nuestros grupos en Facebook y además también en Instagram. Queremos entonces invitarlos a que estén pendientes del tercer video, que va a ser el color, y muchas gracias por acompañarme.